¿Qué es la cultura de la muerte? ¿Qué es la cultura de la muerte? Gobierno actual en México. Cuatrote. La cuatrote, no la 4T. Y cuatrote, porque nos pusieron un cuatrote. Bueno, a mí no. Yo ya sabía lo que iba a pasar y lo escribí varios años antes y predije lo que ahora sucede el 2 de julio del 2018, línea por línea. Si yo fuera, no sé, hubiera apostado alguna cantidad X por cada uno de esos puntos, pues ya sería millonario. Pero bueno, nada más lo predije en mi Facebook y hagan de cuenta que cada cosa de los 24 puntos que dije que iban a ocurrir, pues están ocurriendo desgraciadamente, ¿no? Y por eso es mejor decir cuatrote que 4T. Y es mucho mejor decir malo que AMLO, porque el verdadero nombre de este personaje, pues es Manuel Andrés López Obrador. Y él mismo cambió el orden de los nombres para que no se viera tan malo como es, ¿no? Así que contestando tu primera pregunta, Mario, ¿qué es la cultura de la muerte? Claro. Bueno, vamos a hablar primero en términos generales. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuándo comienza? ¿Cuáles son sus objetivos? Posiblemente me lleve un buen tramo de la sesión explicar todo esto, pero se vale preguntar sobre la marcha e interrumpir. Soy muy flexible y muy adaptable. No de que espérame porque no he terminado, para nada. Bueno, la cultura de la muerte, a la que yo más bien llamo contracultura, y voy a explicar qué significa, para empezar, qué significa cultura. Muchas personas cuando manejan la palabra cultura creen que nos estamos refiriendo a alguien que sabe mucho. Y no, no es así. Puede ser, pero no es la esencia de lo que es la cultura. La cultura viene de dos sustantivos que a su vez son verbos, ¿sí? Y me refiero a la gran pregunta que se hicieron los griegos de la más remota antigüedad. ¿Qué cultivas? ¿Qué cultivas? Puedes cultivar la tierra, puedes cultivar el intelecto, puedes cultivar la familia, puedes cultivar el conocimiento, la ciencia, la salud. Entonces la palabra cultura, en su primera acepción, es aquello que tú cultivas, ¿correcto? Bien, y la segunda acepción, muy parecida pero diferente, es a qué le rindes culto. Durante muchos años la humanidad, posiblemente desde Constantino el Grande, allá a principios del siglo IV, hasta la Revolución Francesa, se da el fenómeno conocido como la cristiandad. Y en esos numerosísimos siglos, estamos hablando de 13 siglos, 14 siglos casi, la humanidad le rinde culto a Cristo. Por eso esa época se llama la cristiandad. Para entender que durante ese largo periodo de más de 1000 años, la humanidad, al menos la humanidad del mundo conocido, civilizado, le rendía culto a la divinidad en la persona de Cristo. Perdón, voy a tener que estar tomando agua con alguna frecuencia. Y entonces, perdón, ¿qué significa la palabra contracultura? Pues muy sencillo. La contracultura es aquella manera de vivir que destruye todo lo que una civilización, lo que una nación, lo que una familia, lo que una persona, lo que un grupo de seres humanos ha cultivado. Y está contraria también a todo aquello que una nación o la humanidad entera, o una familia, o una tribu, o una persona le ha rendido culto. Entonces, la contracultura de la muerte destruye los cultivos de la humanidad y aquello a lo cual la humanidad le rinde culto. Entonces, en México tenemos, como en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, y como lo hubo en Europa del Este y en Rusia durante décadas, una contracultura. Pues ahora esta contracultura donde de modo más contundente,
más profundo, más radical, más feroz se está instalando es en México. Entonces, esta contracultura de la muerte, ¿con qué pretende acabar? Pues contra todo lo que México cultivó desde que fue fundado. México, cuando llega Cortés en 1519, no existía. Cuando Cortés desembarca en las costas de la actual Yucatán y camina por Veracruz y luego llega al valle de Tenochtitlan, México no existía. Por eso esa pretensión esquizofrénica de que el rey de España le ofrezca disculpas a México por la conquista, pues es un viaje con marihuana de la fina o con metanfetaminas que implica un absoluto desconocimiento de la historia. Lo que México como nación, fundada en 1521, con el nacimiento, o 20 más bien, con el nacimiento del primer mexicano mestizo. Antes solo había españoles por un lado e indígenas por el otro, pero no había mexicanos. Había un territorio que ahora se llama México, pero ese territorio estaba poblado por caníbales principalmente, que le rendían culto a la muerte, sí, literalmente, y encerraban a los pobladores circunvecinos a los que podían vencer militarmente para engordarlos, para sacrificarlos en los altares, en los Huey, así se llamaban, bajo el auspicio del Huey Tlatoani o Gran Tlatoani, y después comérselos en carnitas y sobre todo en pozole y hasta en barbacoa. Bueno, pues eso era la contracultura náhuatl, de la que participaban docenas de tribus en torno a los aztecas. Sin embargo, hubo algunas culturas, como la tlaxcalteca, actualmente en la región de Michoacán, que son los tarascos, principalmente, no eran caníbales. Y los tlaxcaltecas se lanzaron en masa, dirigidos por Cortés, contra aquella contracultura que los estaba exterminando, y gracias a esta intervención providencial de Cortés y a esta alianza de Tlaxcala con el pequeñísimo pelotón de 300 soldaditos de Cortés, México existe. Y desde 1521, 13 de agosto de 1521, hasta posiblemente la revolución de la independencia en 1824, durante esos 300 y pico de años, México fue una parte vibrante, profunda, estable y maravillosa de la cristiandad. Y México, que tenía más del doble, podemos hablar de 2.5 el tamaño actual de la República, esa era la Nueva España, que fue entregada por la masonería en diferentes etapas y por diferentes personajes, como Santana y como Juárez, por ejemplo, perdió en 1824 con el fusilamiento de Iturbide, que era el verdadero libertador de México respecto de España, perdió aquello a lo cual le rendía culto y comenzó a perder aquello que cultivaba. Y desde 1824 hasta la fecha, en un proceso de tipo aceleratriz, en los últimos 20 años, en los últimos 2 sobre todo, 20 meses, en un proceso cuya velocidad ya no sentimos lo duro sino lo tupido, que se está instalando en contra de lo que México cultivó desde 1519 o 20 o 21 hasta la independencia, y todavía de alguna manera durante los últimos 200 años. A pesar de los embates de la masonería en la Guerra de Reforma, en la Revolución de 1910, en el Pacto de los Generales, del que hoy no tendremos mucho tiempo de hablar, pero a lo mejor por ahí lo meto de refilón. ¿Qué es entonces lo que hoy se está destruyendo y que se cultivó desde nuestra fundación, pero que además ya venía de milenios atrás? Porque los españoles llegaron con una cultura milenaria cristiana de más de 1500 años, desde antes de Cristo, ¿sí?
Bien, ¿qué es lo que se ha venido destruyendo? Los militantes de la revolución erótica occidental están logrando desconstruir con S o deconstruir sin S. Esta palabra de las dos maneras es correcta. Se habla de la deconstrucción o de la desconstrucción, y voy a leer la lista que hice. La cultura de la muerte comienza por la desconstrucción o deconstrucción de la realidad. La realidad no existe. Lo que existe es lo que tú crees que existe, no lo que existe aparte de ti, anterior a ti, superior a ti o independiente de ti. Eso no existe. Existe lo que tú creas que existe. Siguiente, destruye o deconstruye la naturaleza. No hay tal cosa como la naturaleza. Nadie nace hombre, varón o mujer o niña. Nacemos o somos concebidos sin una naturaleza, en ningún sentido, no solamente en lo sexual, sino en cualquier otro aspecto, que no son más que constructos sociales arbitrarios de los grupos de poder. La cultura de la muerte destruye la cultura, lo que cultivamos, destruye el campo, destruye la ecología, destruye la familia, destruye la civilización, ojo, destruye la tradición. La tradición es lo primero que ataca. Destruye la autoridad, el principio de autoridad. Voy a poner un ejemplo como terapeuta profesional que todos los días escucho. En mi niñez y adolescencia, y en la nuestra de los que estamos aquí, los hijos teníamos por los padres un cierto temor reverencial. Ahora es exactamente al revés. Quienes temen a sus hijos son los padres. Porque en las escuelas desde kinder, la actual cultura de la muerte les enseña a destruir el principio de autoridad e incluso a demandarlos. Yo conozco varios casos en Phoenix, Arizona, o en Los Ángeles y otros condados circunvecinos, en donde los niños de 8, 9 o 14 años amenazan con demandar a sus padres si les imponen ciertas normas de horarios, actividades y límites. Y los padres tiemblan, aterrorizados de tener que ir a una corte ante una demanda de sus propios hijos. Y en Europa no se diga. Bueno, pero yo hablo de lo que conozco aquí a 3,000 kilómetros de distancia donde estoy ahora. La deconstrucción ataca, ojo, el Estado de Derecho. Uno de los principales ejemplos que podríamos dar de cómo la cultura de la muerte deconstruye el Estado de Derecho es cuando el malo dice que a los narcos abrazos y no balazos. Eso es destruir el Estado de Derecho. A propósito, de una vez aclaro que este señor de tonto no tiene un pelo, de esquizofrénico tampoco, no es un demente, es un ariete de destrucción a favor de la cultura de la muerte, de la contracultura de la muerte. Y todo lo que ha venido haciendo tiene un asombroso grado de astucia, de eficacia y de eficiencia. Y claro, pues tiene quien lo dirija, tiene sus titiriteros cercanos, como Marcelo Ebrard, Sánchez Loba, y estos titiriteros nacionales tienen a su vez otros titiriteros de muchísimo más alto nivel, como George Soros, Rothschild, Rockefeller y otros muchos. Y todos estos grupos. Exactamente. ¿No? Bien, la contracultura de la muerte, aparte de destruir el Estado de Derecho, además, otro ejemplo formidable. Los voy a mandar regañar con sus abuelitas y sus mamás para que les digan que dejen de hacer fechorías, para que ya no sean malandros. Eso es simplemente destruir el Estado de Derecho, y eso nos lleva a que en lo que va del sexenio, que apenas son 20 meses escasos, tengamos muchísimos más muertos por el narcotráfico que
que en los 6 años de Enrique Peña Nieto o en los 6 años de Calderón. En el sexenio de Calderón hubo la mitad de los muertos que ahora ya llevamos en los escasos 20 meses de esta 4T. Eso es la ruptura, ojo, intencional del Estado de Derecho. Y otra forma, doctor, perdón. ¿Sí? a mí me sorprende porque tenemos 20 minutos analizando lo que es esta deconstrucción y tal pareciera que estás definiendo al gobierno actual de la República Mexicana. Por supuesto, yo quería que ustedes sacaran solitos esta conclusión. No, Yo- no. En la definición está el programa de la 4T. Así Y es. solo estoy en la definición. Espérate que vayamos a la base del iceberg. Yo quisiera preguntarte... Sí, faltan ahorita varias que- cosas, pero si quieres pregunta. Mira, para irlo empatando al mismo tiempo, ¿no? Nos queda claro, lo que nos has explicado hasta ahorita es muy valioso. Seguramente Laurita te quedará preguntar también, en relación a este punto. Ok, es un gobierno hoy en México, un gobierno deconstructor, no un gobierno que construye, sino un gobierno que destruye. Es un gobierno destruye- deconstructor. Deconstructor. Es decir, Deconstructor. es un gobierno que va contra cultura, va contra la vida en todos los sentidos. Y mucha gente cuando escucha el término de que va contra la vida, piensa en el aborto, piensa en la eutanasia, no, pero es No, mucho nada más amplio más. el espectro, ¿no? Probablemente tú me lo puedas Es mucho aclarar. más amplio el Va espectro. contra la vida, claro, va contra la vida física, social, espiritual, Empresarial. democrática, económica, sí. A ver, ¿qué acaba de decir hace unas semanas, en plena crisis de la pandemia? Dijo, no hay ninguna consideración fiscal para ninguna empresa, que quiebren Así las que es. tengan que quebrar. Y ya son 12 millones de personas, más las cientos de miles que se juntan por semana, que están cayendo en una situación tan terrible que es contracultura de la muerte, que ya no pueden comer todos los días. Esta gente, Eso es a propósito. claro, y en este contexto, doctor Mario, es lo que están haciendo con esta De construcción. Sí. Están despersonalizando, están arrancando de raíz lo que da identidad, están acabando con eso, están rompiendo de tajo con los pilares que soportan nuestra nación. Así es. Las naciones, hablábamos algún día, Mario nos lo explicó, y también el licenciado Ponce en su momento, es lo que le da razón de ser a una sociedad. Así es. Ahora, este fenómeno no solamente se ve en México. De una manera muy dramática en estos momentos se ve brutalmente en España, con el partido en el poder. Se ve parcialmente en Francia y en todos los países europeos. Pero esos son otros López. Y desde luego se ve de una manera ya de estertor terminal en Venezuela. Bueno, continuando con la lista de lo que deconstruye la cultura de la muerte, todavía me faltan como 20 conceptos. O sea, así, 20 entidades que todavía están vivas, aunque ya muchas de ellas están in articulo mortis, estirando la pata prácticamente. Por ejemplo, la imagen del padre. ¿Tú sabes la cantidad de niñas de 14 años que a su papá le dicen güey? ¿Así? Es impresionante. Oye tú, güey. No, pues este güey. Y se está refiriendo a su padre. A su papá. O al maestro. O al sacerdote. O al entrenador. O al tipo que va pasando. ¿Sí? Por eso cuando yo he llegado a alguna escuela secundaria o preparatoria a dar una clase, una conferencia, empiezo a pasar lista así. Güey 1, güey 2, güey 3, güey 4. Y cuando me dicen, ay doctor, pero ¿por qué nos habla así? Pues porque no oigo otra cosa más que güey. ¿Sí? La imagen de la autoridad ha sido destruida de una manera sumamente eficaz. ¿Sí? Bien, ha sido destruida la moralidad, la ética, la religión, entendiendo por religión algo que muy pocos saben. Religión viene de la palabra religare, que significa volver a unir. Y no es el hombre el que busca a Dios para volverse a unir con él. Es Dios el que busca a la criatura después de que ésta rompe con él en el pecado original. Entonces,
se tolera por parte de la deconstrucción de la cultura de la muerte, se tolera cualquier forma religiosa que no sea la original. El ataque principal, el ariete de destrucción, va dirigido contra la religión monoteísta inventada por Dios desde los principios de la humanidad más remota y más lejana. Esa es la que les interesa destruir. Toleran al Islam, toleran el protestantismo, toleran el taoísmo, toleran el sintoísmo, toleran las pseudo-religiones orientales, pero de ninguna manera los procesos deconstructivos de la cultura de la muerte van jamás a tolerar la religión católica, a la que odian con odio luciferino. La lista continúa con la destrucción de la conciencia. Y aquí quiero acusar, literalmente acusar, al 95% de mis colegas psicólogos psicoterapeutas. ¿De qué los acuso? De neutralidad ética. Cuando llega una chica con temores de que qué tal si aborta, qué tal si se va a vivir con su novio sin casarse, la inmensa mayoría de los terapeutas, alegando neutralidad ética, les dicen: ¿qué es lo que menos ansiedad te provoca? ¿Qué es lo que te hace sentirte cómoda? ¿Qué es lo que disminuye tu angustia? ¿Qué es lo que te hace dormir más a pata suelta? Haz eso. Entonces, ¿qué destruyen en la persona que es su paciente? Pues la conciencia moral, la conciencia ética. Y al destruir en sus pacientes la conciencia ética, los dejan a merced de cualquier pasión, por desgobernada, perversa, absurda o suicida que pueda ser. Bien, destruyen el conocimiento objetivo. La verdad es objetiva. La opinión es subjetiva, y la concordancia entre la mente y la verdad y la realidad se llama certeza o certidumbre, y están destruyendo todas las certidumbres para que las personas se guíen únicamente por sus opiniones subjetivas y sean esclavos de sus pasiones. Se destruye pues la personalidad individual, se estandariza a la persona y se le convierte en masa, porque a la masa la puedes manipular como quieras, ¿sí? Es plastilina. Y al individuo consciente, responsable, inteligente, con una sana formación, no lo puedes manipular. Hay que volverlo masa. ¿Cómo? Destruyendo su individualidad. Deconstruye la cultura de la muerte, de la 4T, la felicidad personal. Y construye un nuevo concepto de lo que es la felicidad y se lo impone a la gente. Confórmate con tu par de zapatos raídos y un par de pantalones y un bochito destartalado. ¿Para qué quieres más? Destruye la aspiración del natural de las personas a mejorar, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Destruye, dice, por ejemplo, para perforar un pozo petrolero no se necesita ciencia, ni para construir una casa, ni para gobernar, no se necesita ciencia. Es más, esos que fueron a estudiar, como el hijo de Don Corleone, regresaron peores a su patria por el estudio que emprendieron, ignorando que Michael Corleone no se fue a estudiar, se fue a esconder de la policía. Ni siquiera puso bien su ejemplo, porque ahí no rebuzna porque no se sabe la tonada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa deconstruye aparte de la felicidad personal? Deconstruye algo que para mí es el secreto de mi felicidad en esta vida y el de las personas que amo. Deconstruye y borra de un plumazo el concepto de vida eterna. Si algo caracteriza a una persona adulta, consciente, libre, responsable y madura, es que las 24 horas del día vive en dos niveles de conciencia simultáneos: la conciencia de la muerte física inminente y la conciencia de la inmortalidad permanente contra la cual se va a enfrentar en el momento de la muerte física. Inmortalidad en la que vas a recoger los frutos que aquí hayas sembrado. De lo que aquí hayas sembrado te harás cargo por el resto de la eternidad. Y si sembraste poder, codicia, fama, dinero, placeres, honores, no te vas a llevar nada.
Exclusivamente vas a recoger lo que sea bueno, bello, verdadero y unificador. Pero eso está deconstruido. Hoy, como te ven, te tratan y todo el mundo corre desaforado, tanto los chairos como los fifís, en pos de aquello que va a satisfacer única y exclusivamente sus necesidades materiales, haciendo caso omiso del estado de conciencia más importante. En cualquier momento te puedes morir y te vas a topar con el resto de tu eternidad, donde no se pierde la conciencia, sino que se asumen las acciones que en la tierra hayas realizado libremente. La 4T destruye, por supuesto, el amor al prójimo. Ahora está de moda acusar, dividir, satanizar, denostar, difamar, hacer pelear. Deconstruye la amistad, pone en ridículo a sus colaboradores en público. Y claro, estos colaboradores, entre comillas, pues se le arrodillan, le besan las garras y dicen lo que él quiere que ellos digan. Como le acaba de hacer a Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, cuando proclamó la enorme utilidad del cubrebocas usado en público, y que el malo dijo, no hombre, no tiene ningún valor, si lo fuera así como este señor dice Arturo, pues yo lo usaría, pero no tiene ningún sentido. Y entonces corre Arturo Herrera al estrado y modifica todo su discurso para decir que lo que él quiso decir fue una analogía. O sea, deconstruye la amistad. Como hoy lo vemos en plena danza de los pleitos que tienen las personas más importantes de su gabinete, ¿no? Y cómo deconstruye su amistad con un beisbolero al cual le regaló cientos de millones de dólares para que hiciera estadios y ya negó que lo conoce, ¿no? Deconstruye pues el amor al prójimo, la amistad, el cariño, deconstruye la fidelidad conyugal, ya no se necesita un proceso para divorciarse al vapor. Claro, la 4T no comenzó el 2 de julio. La 4T comenzó desde que él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así es. Y se consolidó con el gobierno de Marcelo Ebrard, ¿no? ¿Sí? Que hay que escribir bien su apellido, ¿no? Porque está ebrio de poder. Él es el poder detrás del trono o encima del trono. Es el que piensa, es el intelectual. Ese es el verdadero autor de la 4T. Y aguas. Aunque quiten al malo, si queda Ebrard, nos carga el payaso. Y me refiero al payaso de la última película del psicópata que se disfraza de payaso, ¿no? El psicópata. Deconstruye la sexualidad, ya no hay diferencias sexuales. Y continúo, a menos que ahorita me quieran hacer alguna pregunta sobre lo que llevo explicado. Lo que sigue es oro molido. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Adelante, Mario. Yo sí, antes de que caigamos en una depresión profunda todos los mexicanos, porque lo que vas narrando poco a poco, pues es realmente la cronología de lo que hemos visto todos, que vamos perdiendo como sociedad día a día. Yo como abogado, por ejemplo, veo que todas las leyes apuntan exactamente hacia cada uno de los puntos que tú vas enunciando. Así es. A mí me gustaría, si se puede, ¿cómo no? El que pudieras comentar dentro de esta lista de toda esta deconstrucción en cada ámbito de la vida familiar, pública, social, hasta de las raíces pues de la identidad del pueblo mexicano, ¿cuál es la virtud más urgente de recuperar? Para el pueblo de México, la virtud son dos. Las dos virtudes más urgentes de recuperar para el pueblo de México: uno, la curiosidad intelectual, las ganas de aprender, ¿sí? Y una verdadera religiosidad. Esas dos se han perdido. Al pueblo de México le vale un soberano cacahuate aprender o no. Está en posición valemadrista nihilista. No le interesa saber, no le interesa conocer, no le interesa estudiar, más que a un 3 o 4% de la población, si bien nos va. Nada más hay que ver cómo escriben los profesionales en Facebook. Licenciados, abogados, médicos, doctores, en no sé cuántas cosas, escriben como niños burros de tercero de primaria. O peor. Terrible. Terrible. Entonces,
Esas dos son las principales virtudes, las ganas de saber, ¿sí?, y las ganas de revincularse con Dios para darle sentido a la existencia. Y por supuesto que revincularse con Dios no consiste en rendirle culto a la guadalupana, sea dicho con todo respeto, y además aquí está detrás de mí, ¿sí? No se ve en el recuadro que ustedes tienen, pero aquí está a unos 2 metros de mí un cuadro de la Virgen de Guadalupe, pero el mexicano guadalupano no es católico. Es católico, dice él que es católico, pero en realidad ignora los principios elementales de nuestra fe, que comienza por lo que se llama ilustración de la conciencia para que ésta sea recta. Y una de las cosas más terribles que la jerarquía católica ha dejado pasar es justamente la ilustración de la conciencia del mexicano que dice ser católico, porque no los ilustraron respecto del voto al aborto, al abortista, que es el malo y toda su caterva de seguidores y de arropadores. Si la jerarquía hubiera alertado a la población sobre lo que realmente significa todo esto de la cultura de la muerte, hoy no tendríamos una contracultura de la muerte instalada de una manera tan eficiente y tan eficaz, y que no está dejando títere con cabeza. Ni salud, ni empresa, ni campo, ni energías limpias, ni el futuro de México. Todo está siendo destruido, todo, pero de modo intencional. Muchas personas que me siguen o que me conocen hablan de la ineptitud de malo, y les digo no, perdonan, no se trata de ineptitud, es perversidad masónica luciferina. Es un mensajero de la cultura de la muerte que lo hace con premeditación, alevosía y ventaja, y con todas las armas que le da el Estado: dinero y poder y armamento y apoyo internacional de los cúpulos. Lo tiene de sobra. Por eso nunca se le borra su irónica sonrisa sarcástica de todos los días, ¿no? Porque sabe el tamaño del poder que está detentando para destruir todo. Lau, querías preguntar algo, comentar algo, antes del siguiente párrafo, que es uno de los más importantes. Gracias, sí, porque yo trato de tomar notas a efecto de ir como de extraer algo que me pareció todo muy importante, pero hay dos cosas en particular que me llaman mucho la atención. Sí. La verdad es objetiva. La verdad es objetiva, y ojo, es anterior a ti, superior a ti e independiente de ti. Ella es, contigo o sin ti y a pesar de ti. La verdad es objetiva, la opinión es subjetiva. Eso me parece valiosísimo. Es fundamental. Algo en lo que hemos insistido nosotros mucho aquí en Soy la Usus, o sea, estamos apegándonos a la verdad, y cuando hay cuestión de opiniones lo decimos, esta es mi opinión personal, pero esta es una verdad inequívoca. Y otra cosa son los juicios de valor, que van muy de la mano con la opinión, claro, que también es subjetiva. Los juicios de valor, mira, en gusto se rompen géneros. ¿Y qué es lo que hace mucho este cuatrote? Sí. No, lo que te gusta. Te juician, ya te condenaron, y además es una verdad que ellos han creado, es una mentira. Exactamente. Es una cosa. Y por otro lado, el punto del conocimiento. Cuando una cultura o una nación, quiero llamarle así, perdón si me permite, tiene conocimientos, tiene raíces profundas, difícilmente se van a atrever grupos de poder como estos a meter siquiera su nariz. Claro, y esto corroboro lo que dices, Laura, con esto. En el Pacto de los Generales, lo primero que se propuso Plutarco Elías Calles al fundar el hoy PRI fue perpetuarse en el poder y repartirse el territorio con un propósito central. Bueno, con dos: mantener al pueblo en la ignorancia. Fue el pacto más importante. Y descristianizar a la nación. Entonces, cuando Mario me pregunta cuáles son las dos virtudes que más hacen falta, pues las que nos arrancaron desde 1928 con la fundación del PRI, día con día, año por año.
Dejar al pueblo en la ignorancia fue un juramento masónico de altísimo nivel. Y descristianizar a la nación. Otro juramento masónico que han logrado de una manera asombrosamente eficaz, porque solo el 8% de los sedicentes católicos van a misa todos los domingos. No, doctor, con el liceo Mario Gallardo, el primer programa, si mal no recuerdo, y me digas, Mario, si estoy equivocada, por favor, una de las cosas que más, no sé, más ámpula levantaron, más inquietud, preocupación y hasta ocupación, fue el tema fue la masonería, Morena y la masonería en el gobierno de México. Sí. Cómo los votantes de Morena no se dieron cuenta de que estaban votando por el aborto. Por su enemigo. Claro. Por su enemigo. Enemigo de su persona, enemigo de su bolsillo, enemigo de su salud y enemigo de su familia. Y votaron por él, porque nadie los alertó. Pero ahora ya lo sabemos. Decíamos con Mario, oye, pues entonces, si sabemos que esto es así, pues hay excomunión, ¿no? Según los preceptos, según las reglas. Hay excomunión ahora, ipso facto. Dije Mario, Dios automática. Pero ahora no son inocentes, no somos inocentes porque somos conscientes de que está sucediendo. Mario, gracias, qué chulada. Vamos a este tema. Bueno, pues aquí viene el ADN de la deconstrucción que hace la contracultura de la muerte, que en México se llama 4T. No solamente voy a decir lo que han destruido, lo que siguen destruyendo y seguirán intentando destruir. Ahora viene lo más interesante. Aquello que destruyen, ¿con qué lo sustituyen? Porque en la naturaleza no hay vacíos. La naturaleza, podríamos decir, hablando un poco a lo Walt Disney, la naturaleza odia los vacíos. En cuanto se forma un vacío en el espacio sideral, en la atmósfera terrestre, inmediatamente, ¡fum!, las fuerzas naturales procuran llenar. Así que el vacío que queda con lo que ellos destruyen o deconstruyen, ¿con qué lo llenan? Ahí les va. Han sustituido la realidad por el placer sensual. Hoy vi en Twitter la publicidad que hace la Secretaría de Turismo acerca de las playas de Acapulco. Estrictamente propaganda gay, transgénero. Muy bien hecha. Cinematográficamente, 3 minutos de altísimo impacto visual, que por la queja de miles de internautas fue bajado. Alguien lo rescató para mandármelo y decirme, mira lo que andan haciendo estos hijos del demonio, ¿no? ¿Sí? No sé si está vigente, pero así lo lanzaron. Entonces, la 4T ha sustituido el sentido de la realidad por el sentido del placer sensual. Ha sustituido el progreso espiritual por la regresión espiritual. ¿Qué es la regresión espiritual? Pues el sincretismo, la Santa Muerte junto a la Virgen de Guadalupe, junto a un crucifijo, junto a San Malverde y el vudú tipo jamaiquino o centroamericano o veracruzano. Es una regresión a lo esotérico y lo diabólico, la regresión al New Age, la regresión a la magia. Podemos decir que la realidad está siendo sustituida por la magia, la religión por la magia negra, el progreso espiritual por la regresión, la razón capaz de discernir por la razón negadora, no por la razón investigadora, curiosa del saber, la sabiduría y la ciencia, sino por la razón que niega todo. No me gusta, estoy muera, contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio, contra Dios, contra la iglesia, que se mueran todos. Y contra los monumentos en Estados Unidos, en Europa y en México, que representan el ADN de nuestra cultura. Simplemente en California, la destrucción de la imagen de la estatua de Fray Junípero Serra es borrar al papá de California. Él creó California. No solito, claro, pero él fue el que abrió el camino. ¿Sí? Entonces, otra sustitución, la sexualidad normal por las perversiones sexuales.
Es increíble que la ONU tenga una lista de 112 perversiones sexuales, a las cuales les llama a todas preferencias de grupos minoritarios selectivos. Es una lista de 112 cosas que, de acuerdo a la psiquiatría más avanzada y desde que empezó la psiquiatría, se conoce con el nombre de perversidades sexuales. ¿Está la zoofilia, por ejemplo? Está en la ONU, está en la doctrina de la ONU. Y la ONU protege con disque derechos a todas las personas, por ejemplo, a los animalistas, como en Canadá, que ya es ley poder hacer el amor con animales, a los pederastas, como en Holanda, que ya tienen su partido político. Para los actuales capitostes de la ONU, la pederastia es una preferencia sexual respetable, como cualquiera otra. Y esto viene desde la ONU, porque la ONU a su vez está tomada como rehén desde su fundación por los grupos de poder que tienen el 95% de las riquezas bursátiles y de las riquezas físicas de la tierra. Rothschild, Rockefeller, Kuhn & Loeb, Goldman Sachs, Lazar, Rockefeller, etcétera, ¿no? Bien, entonces han sustituido la sexualidad por las perversiones. El amor espiritual, el amor de benevolencia, por el amor narcisista de carácter homosexual, de carácter transexual o de carácter perverso, en donde lo que importa es el placer momentáneo y nunca un vínculo definitivo ni permanente. La misma ONU nos da un dato aterrador. Las personas no heterosexuales tienen un promedio de encuentros sexuales de 1 por semana con parejas diferentes. 52 al año. No importa si es en China, en Patagonia, en México o en Rusia. El homosexual es sexual y emocionalmente inestable. Entonces, lo que más se ha logrado en este proceso de deconstrucción es sustituir la lealtad y la fidelidad por el encuentro satisfactorio momentáneo en donde solo se busca un orgasmo. Y si este orgasmo puede ser potenciado por alcohol y drogas o ambas, tanto mejor. ¿Sí? Entonces la ternura ha sido sustituida, que es el principal sentimiento de un varón por su mujer, y la admiración, que es el principal sentimiento de una mujer hacia el varón, ha sido sustituida por las drogas de diseño. Ahí está, por eso la búsqueda de la legalización de las sustancias tóxicas, de la marihuana recreativa. ¿Por qué? Se trata de sustituir lo natural por lo perverso. Ya no más ternura, hierba. Ya no más lealtad, orgía. Ya no más delicadeza, ya no más permanencia en un vínculo sagrado que es el matrimonio, sino dale alegría a tu puerco, Macarena, puerco, no cuerpo, puerco. Dale alegría al puerquecito, eso se trata la sustitución que estoy explicando. La conciencia moral, la conciencia ética, ha sido sustituida de modo intencional por lo que traes en el inconsciente. Como los terapeutas, a los que vuelvo a acusar, ¿qué te dice tu inconsciencia? ¿Qué te brota de las entrañas? ¿Sí? ¿Quieres decirle a tus padres todo el mal que te han hecho? Te dejo de tarea, es más, no te recibo en la próxima sesión si no me traes de escrito o grabado todo lo que les dijiste al par de viejos que te han desgraciado la vida. Y ahí va el adolescente o el joven o el niño a hacer sufrir a sus padres, porque en la inmensa mayoría de las veces los errores de los padres son productos de una ignorancia y no de una malevolencia, no de un acto intencionalmente dirigido para lograr la destrucción de sus hijos. Entonces, y finalmente, la imaginación creadora ha sido sustituida por la sensualidad visual inmediata. Cuando yo era adolescente y veía pasar una mujer guapa, decía, qué bonita es. ¿Sí? Y ahora, ¿qué dicen? Qué buena está. Y uno se imaginaba el cortejo y la serenata y la carta de amor y el bailecito y la imaginación. No, ahora eso vale una
serenado cacahuate. Inmediatamente el abordaje a la sensualidad. Pero aquí viene lo que nos explica un famoso filósofo francés que es uno de los autores detrás de todo este desastre. Francés, así que seguramente cuando Ebriard estuvo allá en París largos años, refugiado hasta que lo rescató el Cuatrote, escuchó la doctrina de Michel Onfray, ¿sí?, que dice así: la posmodernidad deconstructora va más lejos que la modernidad en lo que se refiere al laicismo. No debería quedar ningún rastro de la civilización judeocristiana en la civilización occidental, y por extensión no debe quedar un solo rastro de la fe cristiana en el resto del planeta. Esto es la más profunda tesis de la Cuatrote, la deconstrucción de la fe de Occidente en México. Y dice, la posmodernidad son palabras de Michel Onfray, que trae Marcelo Ebriard en su cabeza tatuadas a fuego. Y la Sánchez Cordero no se diga, por eso le digo Sánchez Loba. Ojo, la posmodernidad deconstructora debe dar el impulso final a la apostasía de las naciones para llegar a la negación total del ser, de la realidad y del compromiso ético-moral. Ahí tienen el proyecto de la 4T. En palabras de los ideólogos europeos que aquí están siendo seguidos al pie de la letra, en todo México. Donde quiera que haya un morenista, este es el programa. Se quedaron patitiesos. Bosco, yo te quisiera preguntar algo. Adelante. Ahorita que nos explicas esto de la finalidad, sí, que ha perseguido la cultura de la muerte, sí, son dos preguntas, una van entrelazadas. La primera es, corrígeme, yo he notado que el gobierno del Cuatrote tiene muchísimo miedo de aquellos que nos llaman conservadores, ultraderechistas, antiderechos. Bueno, ¿qué apodo no nos han puesto, no? Sí. Ahora resulta que los que peleamos emisarios del pasado, por la libertad, por la vida, pues bueno, nos han inventado cualquier cosa. Y veo con la ferocidad con la que salen, pero por momentos me pareciera que esa ferocidad con la que salen a atacar a aquellos que no se dejan someter por la cultura de la muerte y por sus políticas públicas, tal pareciera que les tienen miedo. O sea, tal pareciera que nos tienen miedo a los que proclamamos la verdad y a los que nos hablan, porque el ataque es, yo lo trato de entender por la dimensión del ataque tan agresivo que hacen en contra de todos los que estamos trabajando por tratar de darle la libertad a México, de que se diga la verdad, de que se sepa la conciencia. Mi pregunta iría, Bosco, ¿quiénes son los enemigos de la 4T? O sea, ¿quiénes son? Vienen a destruir a México para instalar una dictadura chavista, esto ya se ha dicho, mucha gente lo sabe, pero realmente ¿quiénes son los que le estorban a este grupo, a Sánchez Cordero? ¿Quiénes les estorbamos? Pues mira, para empezar yo diría que los que les podemos estorbar verdaderamente somos las personas simplemente de bien. En las personas de bien o las personas de buena voluntad cabe cualquier persona que incluso pudiera ser un ateo. Claro. ¿Sí? Un ateo que creció como tal, que no tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje cristiano ni la filosofía realista y que de modo espontáneo, natural y no malévolo es ateo, pero es una persona de bien, que no es capaz de robar, que no es capaz de hacer fechorías, de asaltar, de matar, de hacer fraudes. Digo, se equivoca como cualquiera de nosotros varias veces al día, pero como lo dicen los ángeles en el nacimiento de Cristo, son personas de buena voluntad. Ese sería el principal adversario del 4T, las personas de buena voluntad. Pero déjame decirte que hoy son una especie en extinción. Demográficamente es una minoría. Te los puedo decir con absoluto conocimiento de causa por los estudios estadísticos que tengo haciendo 40 años y más desde que tengo computadoras.
No hay ¿Será buena por fe en la indiferencia? mayoría. ¿Será por indiferencia, por ignorancia, por incongruencia? Todas Porque juntas. fueron inducidos a la ignorancia. Claro. Y encuentran muy cómodo creer lo que dicen los medios. ¿Por qué ganó Peña Nieto? Pues era muy guapo, ¿no? Se hizo un estudio a posteriori. Y un hombre guapo, indiscutiblemente, pues se colocó en la silla presidencial con el voto femenino. Así sucedió. Una estrella más del canal. Una estrella de las más. estrellas. Y más si le pusieron a mi sobrina, la gaviota. Qué vergüenza, pero pues es mi sobrina, ¿no? Carnal, directa. Sí, la gaviota es bisnieta de mi abuelo. Yo soy su tío. ¿Sí? Ah, qué caray. Y, Qué bonita familia. y el choque fue brutal, por supuesto. Pero entonces, si conozco muchas cosas de las que les estoy diciendo, pues es porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? ¿Quién más se puede oponer? El católico culto militante, que somos no más de un 4% de la población. Así es. No, ya, y me voy arriba con números, ¿eh? Si yo en un auditorio de 100 personas, que los tengo a cada rato, es más, tengo 3 grupos por semana de entre 60 y 100 personas, y cuando comienzo mis cursos de ética, por ejemplo, comienzo por preguntar, defíneme qué significa la palabra católico. Escríbelo y mándame por el WhatsApp la respuesta. Hace 15 días acertó una persona. Puso universal. La única religión que considera que todo ser humano es su hermano, con independencia de lengua, raza, religión y cultura. Eso significa católicos en griego. Imagínate qué importante sería que el mexicano supiera el significado de esta hermosa palabra. Otra pregunta que siempre les hago, ¿qué es la Santa Misa? A ver, ¿qué significa la misa? Y empiezan con sus burradas. No, que la palabra de Dios, que la reunión de fieles, que bla, 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 bla. No. Y de vez en cuando me mandan la respuesta correcta. La repetición incruenta del sacrificio del Calvario. Porque nadie se los ha enseñado. Los sacerdotes no lo explican. No se suben al púlpito para predicar la verdad. Y por eso las piedras del campo, como yo, la tenemos que clamar a los 4 vientos. Los laicos tenemos que ocupar los huecos que deja la jerarquía. En cada rancho, en cada pueblo, en cada serranía, en cada ciudad, en cada estado, en cada país. Pero sobre todo en México. Gracias. Hay preguntas del público y ahorita es oportuno por lo que está comentando, Sí. doctor, y gracias por ese pie que nos has dado también, Mario. ¿Por qué la Iglesia Católica no ha hecho más por despertar a su feligresía? Es real y va muy de la mano con esto que nos está comentando el doctor. Y bueno, también nos están preguntando por qué hoy en la mañana en una participación, que lo comentamos al inicio del programa, pero ya el público está preguntando, en el momento que gusten comentarlo, pero de esto de que Ángel Verdugo, ¿no? Que comenta que no se puede llevar a juicio político a López, a Malo, voy a decirle bien a Sí, malo, el malo. Así es. Así es. Malo, dice, pero no se puede llevar a juicio político a Malo, porque dice que la Constitución no va a proceder la denuncia que ayer se presentó por medio de, pues, a través del ingeniero Gilberto Lozano, sí. Que viene, pues, por muchísimas personas de Frena y del Congreso Nacional Ciudadano. Pero bueno, ahí la dejo, en el momento que consideren. Yo esa ahorita la contesto. Muy bien, porque tú eres el especialista, Mario. Yo ahí francamente reconozco mi ignorancia, pero confío en que lo que tú nos digas es lo correcto. Contesto la primera pregunta. ¿Por qué la iglesia no habla? Pues por las mismas razones que los apóstoles se durmieron en el huerto de los olivos. Y por las mismas razones por las que Pedro negó a Cristo 3 veces. Oye, yo te vi con el Galileo. No, yo para nada ni lo conozco. Primera vez, y el gallo canta, ¿no? Y la segunda y la tercera, y en ese momento se da cuenta de su traición. Y cuenta la historia que Pedro lloró el resto de su vida, su traición, hasta que se le formaron surcos por las lágrimas en los cachetes, en las mejillas.
Eso está sucediendo con el clero de México. El miedo no anda en burros. Es un acto de cobardía. Salvo contadísimas personas, puedo decir incluso nombres de gente muy valiente que conozco, como el obispo Castro de Cuernavaca, mis respetos, como el padre Ernesto María Caro, y como el señor cardenal emérito Juan Sandoval, ¿sí? Pero se me acaban los dedos de la mano, cuando debería ser una postura oficial de la iglesia. En un pueblo católico, un gobernante o varios gobernantes abortistas no tienen cabida porque van a destruir a la familia. Van a destruir el ADN de la nación. Entonces, a ciencia y paciencia de la jerarquía, el mal avanza. Y hasta los mismos científicos como Albert Einstein dicen frases terribles al respecto. No me preocupa la maldad de los perversos, me preocupa la pasividad de los buenos. Y lo dice con ironía. El mal no avanza por sí mismo, sino porque quienes pudiéramos detenerlo, nos contentamos con verlo pasar. Nelson Mandela. Y él sí luchó por el bien en su patria. Y luchó por la unidad y la libertad. Y la logró. Contra viento y marea. Tal que malo lo puso a nivel de Castro. Imagínate nada más. A un asesino múltiple contra un héroe casi santo. La gente se lo cree. Y la gente se lo traga. Y todavía compran los nacos, los chairos y los analfabestias al asesino más grande que ha producido Argentina, que fue el Che Guevara. Una máquina de matar, como lo dicen sus mejores biógrafos. Y el mexicano lo adora y le pone Ernesto Che. Bueno, ¿cómo se llama? El hijo del malo, en honor al Che Guevara. Y lo niegan. Y lo niega. Bueno, ya contesté esa pregunta y ahora le toca a Mario contestar la absurda cosa que hoy dijo. Ahora sí se vio como un ángel maligno verdugo. Ángel verdugo, que además pues uno lo respeta tanto porque realmente muchas veces hace por... Sí, muchas veces ha dicho la verdad, pero ahora sí la regó gachísimo, ¿no? Sí, bueno, yo no me quiero quedar solamente con esta respuesta tan acertada de Bosco cuando explica lo de la actitud de la jerarquía católica, ¿no? Porque finalmente estamos en este momento hablando personas que somos acusados de católicos como si esto fuera un delito en México. Ah, sí, anoche cómo me pusieron en la gloria. La familia Bascal, una bola de católicos. Pues sí, ya mucho orgullo, ¿no? Es increíble que pareciera que es un delito o es algo perverso o es un defecto. Bueno. Sí, porque, perdón que lo diga ahorita y luego sigues. Sí. Dice San Juan, llegará el día en que al mal se le llame bien y al bien se le llame mal. Eso está sucediendo. Sí. Y eso está orquestado desde la cúpula más alta del poder global, que yo llamo Supremo Gran Sanedrín Sionista, y que tiene una línea de mando directa desde el Sanedrín que condenó a Cristo a la cruz hasta estos momentos. Sin interrupción de manos. Pero a ver, entonces... Sí, yo quisiera completar la idea diciendo que hay un fenómeno en México, en estas divisiones que estamos hablando. Ahorita Bosco ha dado pie para poder comentarlo. Hay un fenómeno, van creciendo los catolifóbicos. Sí. Es decir, la gente que no conoce, nunca se ha dado la oportunidad de conocer la fe, que nunca ha sido instruido en la doctrina de la iglesia, y odia a la iglesia católica por leyendas, por historias, por lo que ellos... Luego, pederastas, ladrones... Nunca se ha tomado la molestia de conocer, de salir pues de la ignorancia, incluso muchos venimos de ese mundo. Y yo, porque Laura lo planteaba como que era una pregunta del auditorio, de alguien que decía, bueno, ¿por qué la iglesia, por qué la jerarquía católica no hace más? Yo simplemente completaría lo que aquí ya se comentó, diciendo, bueno, hay que recordar una cosa, la iglesia somos todos. No nada más es la jerarquía católica. O sea, cuando nosotros volteamos, señalamos, es que ¿por qué los obispos? Yo no digo que no. ¿Por qué no lo hace la jerarquía católica? Pero los que somos miembros de una iglesia, bueno, pues todos tenemos el deber de vivir conforme a los principios de esa iglesia y compartirlo. Entonces, es como cuando alguien dice, oye, ¿el Vaticano qué hace por los niños pobres? ¿La iglesia qué hace? Bueno, cuando tú le llevas una despensa a una familia donde hay niños que tienen necesidad, la iglesia está haciendo algo.
por los pobres. Es Además, decir, no todo viene de arriba, sino la iglesia somos todos. Además, déjame decirte ahí una cosa, Mario. Si alguna organización de clase mundial tiene obras de beneficencia por docenas de miles en todo el planeta, es la Iglesia Católica. No existe ninguna otra organización planetaria con una capacidad tan gigantesca de hacer el bien sin mirar a quién. Está en la red, cualquiera puede tener alcance a esos datos. Ya se estarán frotando las manos, ¿no? Porque oyen que Bosco da estas referencias públicamente, o que tu servidor las hace, o que tú, Laura, cuando las llegas a hacer, y es impresionante cómo se están frotando las manos, porque mucha gente pareciera que estamos haciendo algo indebido o algo malo, cuando no nos expresamos en contra de ningún credo y estamos en contra de ninguna confesión. Simplemente tenemos todo el derecho, y ahí voy a dar la respuesta a la pregunta que surgió aquí sobre si era válido o no, porque todo vuelve a lo mismo. No, nosotros no hablamos desde la fe. En mi caso como abogado hablo desde la legalidad, que es bien importante entenderlo, desde la Constitución, desde el Estado de Derecho. Y bueno, voy a tratar de contestar rápidamente porque sé que esa es una inquietud de muchísima gente. No te escuchamos. No te escuchamos, Mario. Te bloqueó tu micrófono, Mario. Mario, vuelve a darle... La renuncia, porque sabemos que nunca va a renunciar. Que este asunto de que Manuel López Obrador sea destituido como presidente, salen muchos a decir que esto del juicio político es una vacilada, una pérdida de tiempo, que se está engañando a la gente. Bueno, lo voy a explicar desde la experiencia de casi 25 años de abogado. Es como cuando uno ve que una familia se está destruyendo, hay muchísimos problemas porque el marido pues anda con otra y sigue viviendo con la esposa, y aquello es horrible, y los hijos ven la agresividad en casa y ven la desconfianza. Entonces uno, cuando ve este tipo de asuntos, uno ve que están al borde de un problema severísimo de la ruptura matrimonial, y entonces uno se pregunta, o la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué este señor, que es un caso muy típico, si tiene una linda esposa, por qué si tiene una mujer que lo quiere, tiene hijos, por qué simplemente arriesga su vida, por qué pone en situación a toda la familia y anda con otra? ¿Por qué lo hace? La respuesta es muy simple, porque le da la gana. Claro. A pesar de que sabe que destruye absolutamente todo a su alrededor, porque sabe que los hijos salen lastimados, porque sabe que afecta el entorno, que se afecta él mismo, porque le da la gana. Bueno, así lo explico yo a la gente que dice que no es viable. No es que no sea viable jurídicamente, y hay que decir las cosas como son. Es muy ignorante alguien que sale a decir que no es posible jurídicamente. Claro que es posible jurídicamente, pero ¿por qué no han procedido los juicios políticos que se han hecho, e incluso el intento de desafuero contra el mismo López Obrador durante el gobierno de Vicente Fox? ¿Por qué no se han llevado a término? ¿Por qué nunca se ha enjuiciado a un expresidente de México? Porque a la clase política no le ha dado la gana. Es así de sencillo. Es por razones políticas, no por cuestiones de derecho. Ningún abogado, menos constitucionalista que se precie hacerlo, puede salir a explicar por qué es imposible. Se vuelve imposible por la enorme corrupción y complicidad y servilismo que existe de los funcionarios que se rinden al presidente como si fuera el rey de México, simplemente por tener un cargo, por tener poder, y además porque el sistema de división de poderes tiene un grave defecto. La clase política está corrompida y actúan como delincuencia organizada, y entonces se cubren unos a otros porque se saben cosas unos a otros. Y entonces todos tienen cola que les pisen. Y actúan como bloque. ¿Cuál es la complejidad en explicar eso? O sea, yo podré pasarme todo lo que resta del sexenio, que ojalá Dios nos libre y no lleguemos a eso, explicando que es perfectamente posible destituir al presidente de la República. Pero legalmente. De tipo político, legalmente. de tipo moral. Y eso es lo que no hay hoy en México. Adelante, Gustavo. Alguien no está haciendo su trabajo. Alguien lo está haciendo al revés, pero de modo intencional, Laura. De modo intencional. Sí. Para seguir deconstruyendo. Bueno, continúo si me dan chance. Tengo aquí una lista. Ya dije qué se sustituye con qué. Ya dije antes en qué consiste. Pero ahora vamos a ver lo que llamamos las polaridades que, según la 4T, según los deconstructores de la cultura occidental cristiana, no existen. Ojo con la lista. ¿Sí? Son como 15 cosas que, según la 4T, según Jacques Derrida,
que es uno de los ideólogos también franceses. Lo mejor viene de Francia en términos de filosofía y lo peor viene de Francia también en términos de filosofía. Es increíble cómo en una misma nación venga lo mejor y lo peor de toda la historia de la filosofía de Cristo para acá. Bueno, ¿qué es lo que según la 4T no existe? Y son palabras del proyecto de Olgada Diablochislova, mejor conocida como Olga Sánchez Cordero. Es su nombre oficial, es como está su acta de nacimiento. Bueno, llamémosla así, Olga Sánchez Cordero. Dice que los niños mexicanos, y este es el ADN principal de la 4T, ¿qué tienen que aprender los niños mexicanos? Pero desde antes, desde kinder, desde los 3, 4, 5 años, dicen que deben aprender que no hay diferencia entre hombre y mujer. Tomen nota de eso, por favor. Y que por lo tanto, cada niño menor de 5 años puede escoger ser lo que él sienta que es. Y que todo niño mexicano tiene que tener la oportunidad de elegir el sexo o la sexualidad o la actitud sexual con la que va a a tener el resto de su vida si es que llega a la adultez. Es lo primero que la 4T quiere borrar a través de los programas de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Gobernación, y están ejerciendo toda la presión posible con toda la lana del mundo, porque les sobra para eso. No viene del presupuesto, viene de afuera, viene de arriba, para lograr borrar en la mente de la niñez mexicana la diferencia entre hombre y mujer. Segundo de la lista, no hay diferencia entre cuerpo y alma. No hay alma, solo somos cuerpo. Y el cuerpo solo quiere placer. Si Freud volviera a nacer, estaría muerto de la felicidad y estaría diciendo, ya ven, se los dije. El principio rector de la vida humana es el principio del placer. Claro, Freud fue de los grandes constructores de la cultura de la muerte. Freud, Darwin, Margaret Sanger, la amante o esposa o como se haya sido de Jean-Paul Sartre, porque esa nunca se arrepintió. Él sí, Jean-Paul Sartre se arrepintió de haber trabajado a favor de todo esto. En los últimos minutos de su vida, negó todo esto y se convirtió al catolicismo, gracias a la influencia de un genial sacerdote jesuita que se le ocurrió visitar a su amigo Jean-Paul cuando ya estaba entregando el cuerpo al Creador, el alma al Creador. Bueno, otra cosa que intenta la 4T borrar, pues, aparte de la diferencia entre hombre y mujer, o cuerpo y alma, esto es terrible. A la niñez mexicana se le va a entrenar para que no piensen que existe diferencia entre verdad y mentira. Lo que tú creas que es, eso es. Si lo crees con sinceridad, eso es la verdad. Lo que tú creas, lo que tú pienses, es más, la verdad es lo que tú decidas. No solo. Esto que voy a decir es de verdad diabólico. Las palabras tienen el significado que tú les des. Ojo, así que si tú quieres decir salud reproductiva en lugar de aborto, tienes toda la razón. No es aborto, es salud reproductiva. Si tú quieres decir, no es aborto, es regularización del ciclo menstrual, para que la jovencita de 14 años que va a abortar, así la tranquiliza la enfermera o el médico. No vienes a abortar, no. Vienes a regularizar tu ciclo menstrual. Proyecto de deconstrucción, que las palabras signifiquen lo que tú quieras que signifiquen. Creo que lo estoy diciendo con suficiente claridad como que para cualquiera lo entienda. Siguiente cosa que quiere borrar la 4T, la diferencia entre tradición y progreso. No hay tal tradición. Es más, todo lo que tú hagas, porque tú lo quieres hacer, puede ir contra la tradición y tienes derecho. Y si va contra el progreso, pero tú lo quieres, tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Siguiente, no hay diferencia entre el día y la noche. No hay diferencia entre gobernado y gobernante.
No hay diferencia entre niño y adulto, entre pobre y rico, entre homosexual y heterosexual. Todos somos objetos de placer y todos somos votos para la 4T. Por eso deja morir a tanta gente que no vota a los niños con cáncer, por ejemplo, ¿no? No hay diferencia entre vida y muerte. No hay diferencia, y finalmente Jacques Derrida, concluye su propuesta, que está siendo obedecida literalmente por esta 4T, concluye así: nada de lo anterior está inscrito en la naturaleza o en una realidad que no existe, tampoco existe en un pretendido origen de la creación, en un pretendido orden ético-moral, o sencillamente tampoco existe en el sentido común. ¿Qué es lo único que existe? Lo que tú decides libremente, porque así te lo dicta la hormona, tu estado de ánimo, tu enamoramiento transitorio, tu ambición momentánea o tus pasiones de que duren toda la vida. Ese es el enfoque fundamental de la 4T, ¿sí? Por supuesto, esto genera anarquía. Y al generarse anarquía, como en Venezuela, pues la gente huye de su país. Estamos hablando de 5 millones que se fueron a países cercanos o a Estados Unidos. Y entonces se justifica, entre comillas, que el Estado use a la Guardia Pretoriana, mal llamada Guardia Nacional, para reprimir, oprimir y suprimir toda disidencia y perpetuarse en el poder per secula seculorum. Hacia allá va México. Qué terrible. O sea, esto es lo que quiere la 4T. Esto es lo que quiere Sánchez Cordero. Esto es lo que quiere Marcelo Ebrard. Esto es lo que quiere Martí Batres. Esto es lo que quiere John Ackerman. Es lo que quiere esta Irma Heréndira Sandoval. La lista es larga. 52 personas coludidas tienen en un puño a la nación. Y los partidos políticos muertos de miedo más que los sacerdotes y los obispos. La cobardía más letal está en los partidos políticos. Así es cierto. Así como hay que reconocer que la valentía, independientemente de cualquier cosa que se pudiera criticar, la valentía más evidente está en Frena. Qué bueno que lo mencionas, doctor, porque yo creo que Mario estará de acuerdo, no queremos terminar con la toalla en el suelo, queremos terminar con la bandera blanca arriba y con nuestro corazón en la mano y con nuestros valores al frente. Tenemos que luchar. ¿Qué es lo que tendría que seguir? A mí me preocupó muchísimo, repito, la opinión de Ángel Verdugo, don Ángel Verdugo, descalificando, diciendo que se estaba haciendo el ridículo. Por otro lado, el canal 22 ayer, para mí, perdónenme la expresión, es como escupir para arriba. Estas personas están haciendo las cosas de manera terrible. ¿Por qué tanta descalificación, tanto señalamiento? Y retomando lo que estaba diciendo Mario, ¿por qué pareciera que ser católico, ser religioso, es malo? Estamos precisamente en este mundo al revés que también... Bueno, incluso entre grupos donde la mayoría somos católicos, yo tuve hoy que poner orden en un grupo de estos diciendo, a ver, momento, cualquiera de nosotros puede declarar su fe, y si tú dices que no tenemos derecho a declarar nuestra fe, entonces tú no tienes derecho a declarar tu ateísmo. Pero yo, católico, te reconozco tu derecho a declarar que eres ateo, y no por eso me voy a pelear contigo si nos une el propósito final de destronar a este dictador. Porque hay que jalar parejo. Y en Frena, perdón que retome esto, doctor Mario. Cabemos todos, los seres de buena voluntad que queremos el bien común y la libertad para nuestra patria. De acuerdo, y a Frena se le ha etiquetado mucho de ultraderecha, que yo la verdad me peleo mucho con estos conceptos. Yo quisiera decir algo ahí, Laura. A ver. O sea, la gente que dice... O sea, por lo pronto sí sé que en Frena es un movimiento incluyente. Por supuesto. Que hay mucho católico, que hay ateos, que hay personas de la comunidad. Judíos. Que hay personas, claro, todos aquellos que queremos la dimisión de López Obrador y la salida de este 4T de nuestro país, bueno, que de Frena el objeto es hacer que dimita a López Obrador,
Pero todo esto está en Frena. No se confundan, que no nos confundan, que no, ahora sí que no le den a tole con el dedo. O sea, perdón, Mario, adelante. No, adelante. Bueno, yo lo que creo necesario que se aclare es eso. Los que estamos cerca de toda la acción que se está manejando en Frena, cerca incluso de Gilberto Lozano, que es una de las, probablemente la cara más conocida del Frente Nacional. Bueno, pues yo quiero decirles, a mí, por ejemplo, se me puede relacionar como un católico, como un abogado católico. Igualmente a mí. Hay gente también que está en favor del aborto, y hay gente hay hermanos que son judíos, hay gente que son evangélicos, sabemos de 5 religiones, y en esas 5 religiones hay ateos, incluso hay gnósticos, hay colados. Entonces, bueno, la realidad es que a quien diga que somos primero, somos una unidad, sí somos una unidad de criterios y pensamientos diferentes, pero que queremos un fin común, con un vínculo que nos une a todos, un fin nobilísimo y altísimo, de la necesidad que hay de quitar no a una persona, no, a un sino sistema. A este grupo en el es poder. un sistema. Es más, algo que no he dicho y que tengo que decir, es un narcosistema. Y hay que explicarlo además claramente, porque están acusando de que nosotros traemos un discurso diciendo que es el comunismo, el discurso de los años 50, 60. A ver, el comunismo es una de tantas herramientas del posmodernismo. En todo caso no es el comunismo, es una dictadura. Es una dictadura. Un gobierno adherido al Foro de Sao Paulo. Así hay es. Que decirlo claramente. Claro, o sea, de inspiración marxista-leninista, ni duda cabe. Que está incluido el socialismo, el comunismo, el desconstruccionismo, el posmodernismo y todos los sismos que no son cristianismo, eso es verdad. Ahora bien, continuando con mi explicación de lo que está sucediendo como política de Estado, ¿qué van a aprender nuestros hijos desde el kinder hasta el posgrado? ¿Qué van a aprender nuestros nietos? ¿Qué van a tener en su cesera, en su mente, introyectado hasta de buena fe? Lo siguiente: la posmodernidad de la contracultura de la muerte sustituye la realidad por construcciones sociolingüísticas, creando un nuevo lenguaje cuyo objetivo es transformar todo lo que existe en un texto a interpretar. Desde este punto de vista, el principio posmoderno que tenemos que hacer triunfar, dicen ellos, es que libertad de elección se traduce semánticamente como la libertad de darle a las palabras el sentido que a cada quien se le antoje. Yo no estoy matando un niño, estoy recuperando mi libertad. Yo no soy una asesina, yo vine a regularizar mi ciclo menstrual. Yo no te estoy poniendo los cuernos, yo estoy gozando de mi diversidad sexual. Yo no vivo la monogamia, vivo el poliamor porque es el último grito de la moda. Los grupos swinger donde se intercambian parejas. Fíjese bien esta explicación de alto nivel académico, pero que es la pura verdad. Desde este punto de vista, el principio posmoderno de la 4T, de la cultura de la muerte, consiste en que la libertad de elección se traduce semánticamente como la libertad de dar a las palabras el sentido que cada quien quiera darle. Hacia allá vamos. Y en esto son expertos vos, Colau. No, tengo aquí una listotota de expresiones. Los bots, por ejemplo, que tienen los miles y miles de bots que tienen el gobierno de Manuel López Obrador en redes sociales, que cuando alguien hace una crítica al presidente, bueno, llegan comentarios por miles, y entonces supuestamente defendiendo al presidente y atacando con una vulgaridad terrible a todo aquel que se atreve a criticarlo. Y bueno, o sea, siguen pensando que la gente no se da cuenta. Se fijan cómo toda la gente que está contratada para hacer este trabajo en redes sociales escribe con muchas faltas de ortografía, pero lo hacen a propósito, esto mismo que está hablando Bosco, de tratar de construir realidades, de tratar de mentir, de manipular, y tratan de que todo sea con faltas de ortografía, para que así la gente pudiera pensar que quien apoya a López Obrador en las redes sociales es el pueblo, la gente el más pueblo ignorante, analfabestia, como le llamo yo. ¿Sí? Claro, pero es parte de todo un manejo que se está haciendo y que realmente, bueno, yo insisto, no sé si vos compartes esta premisa, tú, Laura, pero
Yo creo que el gobierno de la 4T, yo creo que se equivocó de generación. ¿En qué sentido? Yo pienso que es un momento donde tú hablas de esperanza y se mencionaba, por ¿Pero ejemplo, qué significa el movimiento de esperanza? Se mencionaba de que no todo es negativo. Sí, Bosco. ¿Qué significa esperanza en bocas del malo? Pues significa lo que él quiera que signifique. Y para él esperanza significa perpetuarse en el poder. Claro. Eso significa. Y salvar a México significa hacerlo pobre para que sigan votando por él. Porque como dijo Jacob Polensky, nos interesa que los pobres sigan siendo pobres, porque cuando pasan a la clase media se olvidan de nosotros y ya no votan por nosotros. Así que queremos que sigan siendo pobres. Y lo dijo en público. Y salió a 8 columnas en muchos diarios de circulación nacional. Y sobran los videos en YouTube con este video de esta señora, por decirle de alguna manera. Es importante que la gente sepa, porque ahora, por ejemplo, que tienen tantas encuestadoras pagadas por el gobierno federal, sí, y 20 y tantos sitios de internet, youtubers, ¿no?, que aparecieron de la nada y que trabajan, sí, y bien pagaditos, la opinión pública. Bueno, es importante que la gente sepa que todo eso es mentira. Así es. O sea, ni existe tal aprobación ganada en favor del presidente, ni tampoco hay todas esas redes. Es decir, es pura manipulación a través de los medios de comunicación. El común denominador de la sociedad mexicana ya no quiere este gobierno y se está uniendo para que se vaya. Yo vuelvo a retomar, o sea, las palabras que tú dices ahorita, Laura. Nosotros como sociedad de México, nosotros aquí estamos hablando 3 ciudadanos, no somos políticos. Sin embargo, hay una cosa, Mario y Laura y todos. Sí. El poder acumulado desde la cúpula global para apoyar a este señor malo es tan monstruoso que si en estos momentos, este próximo sábado, pasado mañana, imagina que todo el parque vehicular disponible en México toma todas las plazas públicas disponibles y lo hace un día sí y otro también, por per secula seculorum. ¿Sabes qué va a ser malo? Perpetuarse en el poder. Porque ese es su juramento luciferino, ese es su pacto masónico, la perpetuación en el poder, para hacer que el pueblo permanezca en la ignorancia, para seguir descristianizando a la nación y para la perdición de las almas. Es el propósito final de la 4T. Ya lo dijeron, Derrida lo dijo claramente, necesitamos que todo Occidente apostate de su fe. No solamente México, sino todo el mundo. No solo la sociedad occidental, sino también piensan en China y en Rusia, aunque allí se les atravesó Vladimir Putin, y en Estados Unidos pues se les atravesó Mr. Trompadas, ¿no? Con todo y sus chifladuras, pero es el único adversario que tiene en serio a escala planetaria. Vladimir y Donald. Sí. Es la verdad, geopolítica. Qué cosa veredes, mío Cid, que apenas doy crédito en lo que estoy diciendo, pero ahí están. Adversarios de la deconstrucción, este par de presidentes. Dijo Trump en algún momento que lo íbamos a acabar adorando. Y la verdad es, viendo realmente lo que está pasando, sí. Yo la verdad la personalidad del presidente Trump es una personalidad, no hago mucho con ella, no me gusta cómo yo tampoco, es una persona neurótica, con muchos efectos, pero está defendiendo la vida, está defendiendo a la familia, está defendiendo su país de la deconstrucción. Contra viento y marea y con riesgo de su vida. George Soros, que financió estas hordas, estas caravanas de migrantes del sur de América que han pasado porque se quedaron en México, que ya tienen credencial de residentes, al ratito los vamos a tener como votantes al frente de los grupos, haciendo frente como grupo en los... Muy bien, ahora quiero decirles qué va a suceder si este proceso no logramos detenerlo. Porque ¿qué creíamos? Tenemos que ir. Ahí les va, termino con esto. Dame 7 minutos y termino. Todo es asunto de todos. Cualquiera puede opinar aunque no sepa. Las minorías imponen sus normas a la mayoría. Lo inmanente trasciende lo trascendente. Todo está trastornado. La deconstrucción ha vuelto el mundo al revés. Se ha formado una sociedad horizontal con un solo tirano. La igualdad se ha radicalizado en la pobreza, en la miseria, en la que se acumulan todos los días cientos de miles de personas. La ética del derecho a elegir elimina todo posible germen de oposición
a la interpretación radical oficial de la libertad. Y aquí viene lo más triste, tenebroso y luciferino de todo. Sobre esta base se prohíbe prohibir y se prohíbe contradecir la nueva ética. Ojo, de ahí que la permisividad sexual perversa resulta ya obligatoria. Si atacas la diversidad sexual con sus nombres científicos, perversidad sexual, polimorfa, como diría el mismo Freud, estás cometiendo un crimen de odio. Y no solo, yo ya tengo prohibido seguir con mis terapias de reconversión a la propia sexualidad, porque la homosexualidad ya es obligatoria. ¿Y qué dicen? Esto es el futuro para México con la 4T. Todo lo perverso, el narcotráfico, la violencia, el COVID, los niños con cáncer sin medicamentos, el no trabajo, la quiebra de las empresas, que quiebren las que tengan que quebrar, la deconstrucción de toda la realidad, es lo que tenemos ya encima y la gente no se da cuenta porque están siendo hervidas como ranitas a fuego despacito y cuando ya quieren salir de la cacerola con el agua ardiendo, ya no tienen fuerzas y se empiezan a cocer vivas hasta que se mueren. Esto es lo que está sucediendo ya y tenemos que encontrar la manera de pararlo. Pues tenemos que dar y estamos de acuerdo, por eso estamos aquí. Y ojo, estamos haciendo las cosas en apego a la verdad y a la ley. Eso es un hecho. Mario, un mensaje final. Yo quisiera, híjole, es que hay tanto que decir, doctor, hay tanto todavía que nos queda ahí por ahí, no dependiente, pero quisiéramos seguir deshebrando todo esto. Bueno, ¿por qué no hacemos otro? A tener, Mario, ojalá, me gustaría mucho volverlos a tener para continuar. Porque cuando quieras. Sí, yo me quedé con más de la mitad del material sin explicar, ¿eh? Sí, es que hay tanto, y no atendimos mucho de las preguntas del público. Cierto. Pero bueno, trataremos de ver cómo diseñamos. Yo en el momento que tú quieras, Laura, de hoy en 8 a la misma hora, mismo canal, yo más puesto que un calcetín. Así decía mi padre, en paz descanse, me encanta, muchas gracias. Mario, ¿algo más que quieran agregar? Yo solamente quiero que estemos alertas también. Esta semana, hace unos días, vimos la firma que cacareó el huevo este señor malo, hablando de esta firma que dio con las televisoras de la nación, las grandes televisoras de México, porque van a enseñar todo esto. Esto es lo que van a enseñar. Comienza y se fortalece el adoctrinamiento. Quiero decir, esto es una opinión personal. Me llamó mucho la atención ver a todos estos seres que verdaderamente son los que eran los enemigos de México, los cuellos blancos de que él tanto criticaba, ahora son sus aliados. Dense cuenta del grado de perversidad y de hipocresía y de traición que se está cocinando ahí por parte de los empresarios, por parte de la autoridad. ¿Ustedes observaron a estas personas con sus mascarillas, con sus cubrebocas? Nada más se veían sus ojos. Si observan la fotografía de este momento, la fotografía en la que está presumiendo, no sé, el convenio, quiero llamarle. Todos así. Observen la mirada de ellos. O sea, no hay expresión más que la de sus ojos. Sí. Luciferina. Observen la diabólica mirada de estos seres. Sí. Obsérvenlo. Mario, nos tenemos que despedir, darle las gracias. Me gustaría muchísimo, Mario, que nos hagas tus comentarios finales, por favor, y mil gracias. Y por mí, ya saben, yo soy materia dispuesta para el próximo, que puede resultar todavía mejor que este. ¿Cómo dice, doctor? Yo estoy puesto para un próximo programa sobre el mismo tema, para contestar muchas preguntas de la gente y seguir ahondando porque me quedé con muchas cosas en el tintero. Claro que sí, y lo que vamos a hacer, si les parece, vamos a revisar todos sus comentarios, ahí están, son públicos, para ver cómo vamos entretejiendo todo esto y darle atención a todas estas personas que nos han prestado su tiempo y las que seguramente se van a sumar en línea, ¿no? Adelante, Mario, y vamos luego con usted, doctor, para cerrar. Adelante, Mario, por favor. Sí, como no, a mí me gustaría dejar, como siempre, pues, un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza porque a mucha gente, mientras ve estos programas, y sobre todo los que están conectados ahorita en vivo, la gente se va a sorprender por lo que voy a decir. A mucha gente ya le habrá llegado incluso un correo electrónico en este momento, la gente que están conectados. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que están monitoreando todo esto. Cuando nosotros decimos
que esta dictadura chavista va a controlar absolutamente a la población y que nos va a convertir en una Venezuela del Norte, no estamos jugando. Estamos tratando de crear alarma, estamos tratando de hacer conciencia de lo que hoy está ocurriendo en el país y donde los perjudicados, ¿quiénes somos? Todos, absolutamente, porque es un cambio de régimen. Entonces, estar bien conscientes, yo agradezco mucho a Bosco todas las aportaciones, toda su finalidad puesta al servicio de la nación, de la gente, compartir todo lo que él sabe. Y pues quisiera yo transmitir ese mensaje, decirles a todos, no tenemos por qué pensar que nos podemos cambiar la realidad de México. Hoy el cambio de la realidad de México, estoy seguro, con la bendición de Dios vendrá de los ciudadanos, porque somos millones los que estamos ya conectados y conscientes de la realidad del país. Ahí me escriben, sin exagerar, cientos de personas cada semana diciéndome qué hago, qué puedo hacer, cómo puedo colaborar. Bueno, pues el único medio que existe hoy en el país, que es un movimiento social de penetración en los 32 estados y que se ha pronunciado de una manera firme en cuanto a su fin, es Frena. Hay otros movimientos, pero el único donde estamos puros ciudadanos, insisto, de diferentes plataformas ideológicas, pero que tenemos un objetivo en común, que no es el único, pero tenemos un objetivo, es que este gobierno sea destituido. Yo invito a toda la gente a que se una, a que participe y que tengamos muy claro, a mucha gente no le gusta Frena, y yo le digo, ¿qué más tienes? Porque si Frena no logra sus objetivos, México se va a hundir en una terrible desesperanza y además vamos a empoderar a estos dictadores que planean quedarse con el futuro de nuestros hijos. Entonces, ese me gustaría que fuera el mensaje, decirles que claro que se puede y que no nos estarían atacando tanto si no estuvieran nerviosos de la unión ciudadana y de lo que se puede hacer. Entonces vamos para adelante y diciendo la verdad y evidentemente defendiéndola. Pues muy bien. Es todo por mi parte, Laura, y nuevamente gracias a Bosco por su aportación. ¿Y puedo concluir con una frase? Bueno, pues mi frase para toda la nación mexicana, refrendo con desparpajo, y si pudiera decirse hasta con cinismo, sí, soy católico y qué, y me vale gorro que me critiquen, es más, me hacen un honor al hablar mal de la estirpe de los Abascal. Mi abuelo cristero, mi padre sinarquista y fundador de ese movimiento que fue nombrado el mexicano que se opuso, el mexicano que desafió a la revolución, les digo, yo he tomado esa estafeta y no le tengo miedo a nada, absolutamente a nada que me pueda quitar la vida material. Así que viva México, vamos para adelante. Que viva y gloria a Dios. Gloria a Dios. No, hay personas también que nos han estado preguntando, doctor, y me da mucho gusto que esta plataforma haya sido o esté siendo pues un medio, quiero llamarle ahora sí que un medio que ayude a orientar con información, con la verdad a las personas. También me da mucho gusto que en nuestro canal, y lo digo de manera humilde, quiero hacerlo de esa manera, haya podido ayudar para que las personas conozcan mejor a los seres humanos que están al frente de esta lucha, ¿sí? A ver quiénes son y de qué están hechos, porque es así como uno puede decidir si voy o no voy. Ese es el caso de ustedes, Mario, doctor, y de las personas que han pasado por nuestro programa. Decirle a las personas que nos están siguiendo, el doctor Abascal tiene una colección de libros muy importante, tiene una serie de, porque él a esto se dedica, él quiere, es su necesidad dar a conocer todo esto, conferencias, talleres, síganlo en sus redes, a él lo encuentran en Facebook, ¿cierto, doctor? Bosco Abascal, en Bosco YouTube, Abascal. En mi celular, vía WhatsApp, 5554-1382-35. Cada día me buscan más personas. Ya he llegado a tener alcances de 500,000 en Facebook. Bueno, pues aquí estamos en la cruzada para que México conozca nuevamente la verdad. Y la verdad no es algo. La verdad es alguien y pende de una cruz. Así es. Con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Darle gracias nuevamente, Mario, doctor,
Equipo de producción, ingeniero Lalo, Fernando, Gabriel, Alexa, 1,000,000 de gracias. Gracias a todas las personas que nos han seguido. Ingresen sus comentarios, por favor. Gracias por esa confianza. Gracias a todas las personas que han creído en Y espero nosotros. que me mandes la liga del video, ¿no? Lau, por favor. No, pues, ¿qué le digo? Ahorita vamos a platicar, ¿no? Después del programa para comentar algunas cosas. Muy bien, ahí, excelente. Nos ponemos de acuerdo. Aquí termina el programa, magnífico. ¿Perdón, doctor? Aquí terminamos. Pero seguimos platicando. Aquí ponemos pausa. Ponemos pausa, ¿ok? Y